¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí en el canal de Alter Ego. Como lo comenté en el video de introducción, estamos aquí tocando el tema. Queremos empezar a hacer el debut de este canal. Sí, pues, qué mejor pretexto que celebrarlos, por decirle celebrar, más bien lamentar los 20 años de la muerte de Frank Zappa. Y quién mejor que Toño, ¿no? Para que nos platique junto con un servidor, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver, o lo más posible, ¿no? Que los puntos más relevantes con Frank Zappa, ¿no? No, creo que qué mejor que empezar con él. Es muy grato que después de 20 años, ¿no? Tengamos la oportunidad de hablar de él, ¿no? Toño, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, mi querido Toño. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas costillas? Bien, bien. Ya van Bien. mejorando. Sí, lo atropellaron a mi querido amigo Toño, pero pues hierba mala nunca muere. No, también tenemos atrás a Montecristo, que es ahorita el que nos está dirigiendo aquí el video. Él nos va a hacer un poquito el patiño, de alguna manera. Él nos va a ir guiando un poquito porque el tema es bastante amplio. Entonces sí queremos darle una cierta estructura para no perdernos y divagar, ¿no? Y tocar los puntos más importantes con referente a Frank Zappa. Son aproximadamente 30 años de historia musical del señor, pues no podemos reducirlo en tan poquitos minutos, ¿no? ¿Qué tal, mi querido Montecristo? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Entramos en materia? Adelante, entramos en materia. Tú, ¿cómo se llama? Vas a llevarnos Bueno, aquí a... bueno, el primer punto es sobre cómo es que ustedes conocen a Frank Zappa. Pues aquí debemos empezar con Toño, porque él me mostró a Frank Zappa a ¿Cómo mí. es que conocieron a este artista? Tuve la oportunidad de conocer al guitarrista. De Tritón en esa época, ¿no? No, mucho antes, en la preparatoria. Ajá. A Ricardo Chills, Ricardo. mi hermano y mi maestro. Que él fue el que me inició realmente que me inició a la escucha de Frank Zappa, que realmente nadie lo entendía, ni él, yo menos todavía que él, pero él tenía los discos. Como curiosidad, y también porque estaba muy interesado en el cómic, como sigue a la fecha Sí. interesado en el cómic, Ricardo. Sí, hace cómics, él tiene su cómic, ¿no? Sí, o sea, tiene varias series de cómics. Entonces, uno de los intereses era que la portada de The Man from Utopia era de un dibujante que él también admiraba, y que también fue una coincidencia de música y también de dibujo. Entonces él fue el que, por él lo conocí. Yo en ese tiempo escuchaba solo metal, y me prestó esos dos discos que son Shiva Arriving Too Late to Save a Drowning Witch y The Man from Utopia. ¿En qué año estamos hablando? No lo recuerdo, 83, pero 84, ¿no? 83, como 84, 1984. Esos discos estaba The Man from Utopia estaba recién salido. No, para aquella época que no se conseguían los discos claro, tan ahora fácilmente. Ahora se consiguen antes que salgan. Ya los tienes, ¿no? Pero bueno. Entonces Toño, ¿cuáles fueron tus impresiones en cuanto escuchaste este material? Me llamó mucho la atención la música, aunque no la entendía. Y era algo, me acuerdo mucho de la calidad del sonido, que las grabaciones tenían muchos elementos, ¿no? Mucho más que en lo que yo escuchaba, que eran dos guitarras, bajo, batería y gruñidos. Había mucho más color de tímbrico, sí, y muchos más instrumentos, más voces humanas y voces
instrumentales que no combinaciones de ritmos que no tenía idea que existían. Sí. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención de el disco, de esos dos discos. Y no, poco a poco empecé a disfrutarlo, empecé a disfrutar esos tejidos nuevos para mí, porque poco después, cuando entré a estudiar música, empecé a comprender más qué era hacia dónde iba Frank Zappa. Antes de escuchar esto por primera vez, ¿qué estabas escuchando en ese momento? Metal. ¿Qué tipo de Metal, Slayer, principalmente Metallica, sus primeros discos, Hellhammer. Y Hellhammer, pues, Hellhammer. aquí hay una historia interesante. En la época no había forma de conseguir todo como se consigue ahora por internet. Entonces él tenía el disco de Hellhammer y yo tenía el de Venom, el At War with Satan. Y todo era grabado en cassette. Entonces, cuando nos conocimos, yo lo conocí con él, con el de la mano, del brazo del disco de Hellhammer. Lo acababa de comprar. Lo acababa de comprar y yo acababa de comprar el de Venom. 83, 84, más o menos por ese entonces fue que se dio los primeros discos de thrash, ¿no? Lo que le llamaban thrash, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Empezamos a llevar una amistad de alguna manera, pero oíamos Rat, oíamos Judas Priest, Maiden, o sea, los clásicos, ¿no? Y entre ellos, lo más avanzado, entre comillas, pues era esto, ¿no? Metallica, Hellhammer. No, era Tangerine Dream, ¿no? Y el progresivo, era bueno, así, eran los paradigmas del gusto poblanoide rockero. De la época, bueno, sí. poblano rockeroide. Poblano rockeroide, sí, mejor, ¿no? Sí, Tangerine Dream, ¿no? El Logos, que fue un disco muy importante, el Exit, ¿no? Ya hablaremos de Tangerine Dream en alguna ocasión también. Y eso fue lo que, ¿cómo se llama? Lo que... pero entonces Zappa no entraba en ese gusto intelectual. Sí, no. De los coleccionistas de discos de rock progresivo. Grandes coleccionistas que invertían mucho dinero en versiones raras. Por ejemplo, Yes, ¿no? Puta. Hablar de Yes, de Emerson, Lake and Palm, o sea, eso era el top. King Crimson ya era buff. Ahora imagínate Frank Zappa, ¿no? Pues completamente ajeno, fuera de... Y tomemos en cuenta que esto, en la época, conseguir un disco era imposible casi. Y la obra de Zappa, carísimo, y la obra de Zappa no estaba en edición nacional. Salió el You Are What You Is por ahí y algún otro, pero era imposible conseguirlo. ¿Tú dónde conseguiste esos primeros discos? Me los prestó Ricardo. Ricardo Shields, de nuevo otro saludo. ¿Y sabes cómo los consiguió? Él, en el Duende. En el Duende, había una tienda que se llamaba El Duende. En el Duende, ahí era donde se conseguían los discos. Claro. Aquí en Puebla, porque... Salvatore, creo que era, algo así se llamaba, el del cómic del Man from Utopia. Ajá. Salvatore, no recuerdo el nombre del fulano, pero es una portada muy vistosa, ¿no? Muy loca. Entonces se ve que llegó Ricardo, vio eso, dijo, ese es el... No, se lo recomendaron. Pero fue una coincidencia. Ya, comprendo. No fue... Gracias al cómic conocemos a Zappa. Vamos a decirlo. Sí, no tanto. O sea, fue una coincidencia. Porque él, Ricardo, es un gran amante del blues. Ya. Entonces él estaba... no toca poca madre. Estaba... Muy bueno. Ya, buscando cosas específicas, aunque en ese tiempo para él Jimi Hendrix, y hasta la fecha, bueno, porque Jimi Hendrix es Hendrix, de aquí será Hendrix sí, claro. por siempre. Entonces él era Led Zeppelin y Hendrix, y casi de las revistas, informándose de las revistas que había por ahí, estaba Frank, había un guitarrista extraño se llama Frank Zappa, y entonces coincide que ve el cómic y ve a Zappa, ve las dos cosas, y entonces ya no hubo duda, aunque no eran sus discos favoritos, definitivamente, porque que él prestara un disco era algo muy difícil.
y esos me los prestó. Indicaba que no era de sus favoritos. A la vez se los prestas a Arturo. ¿Te los presté? Claro, Sí, los papá, presté, pues ya no me acuerdo. voy. Ahora, aquí lo que el siguiente paso, ¿no? Yo conozco a este monstruo, ¿no? Y intercambiamos heavy metal porque era el pretexto. Estabas bien chamaco, Toño. Yo también. Estamos hablando que yo tendría como Hace 30 años. aproximadamente, hace 30 años. Vamos, números cerrados, no nos vamos a poner aquí a divagar por números, ¿no? Y ya con más confianza, ya con un trato más, casi un año, ¿no? De amistad, vamos a ponerle, poco menos de un año, y ahí ya llevándonos muy bien. Dice, mira, me llegó esto, es un tipo loco ahí raro, lo empecé a oír y mi primera impresión fue completamente fuera de tono, ¿no? Digo, ¿qué es esto, no? O sea, chifliditos y risas sarnosas, la de The Radio is Broken, ¿no? Esa pieza para mí fue así como que, ¿qué es esto? Como que es una broma. Es una broma, sí, incluso hasta yo le dije, ¿no? Oye, pues, está horrible, cabrón. Sí, no, completamente ajeno a la estética sapiana, ¿no? Pues yo estaba bien dogmático con el tuca, con Slayer, ¿no? Acababa, ¿no? La polka distorsionada. La polka distorsionada. Está bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empezamos a oír, por ejemplo, la de... que es una rola que a la fecha yo ahora sí ya con los oídos ya bastante curtiditos, es de mis favoritas, ¿no? La de Cheap Arriving Too Late to Save It Running Witch, que está dividida en 3 partes, ¿no? Primero Cheap Arriving Too Late, luego Envelopes, y luego Teenage Prostitutes. Son tres. Sí, luego Envelope y luego Teenage Prostitutes. Ah, claro. Sí, o sea que las toca continuas. Sí, las toca continuas, exactamente, sí. ¿No? Entonces, pero yo ya eso decía, una bruja, barcos zarpando tarde para salvar a una bruja ahogándose, ¿no? Qué lindo título para un fulano que estaba metido con Satanás, ¿no? Que para mí el diablo sigue siendo el jefe, ¿no? El patrón, ¿no? Yo estaba con Hello Waits, no, ni siquiera el Hello Waits, todavía no salía el Hello Waits, ¿no? O acababa de salir. El Hello Waits es del 85. No, sí, por ahí andábamos. Porque me acuerdo que yo le llevé a Ricardo el Hello Waits para que lo lleve. Entonces, 85, 84, 85, más o menos, ¿no? Entonces, pues imagínate el tuca, viva Satanás, tuca, viva Satanás, ¿no? La polka satánica distorsionada, ¿no? Le agregamos. Y de repente me llega The Radio is Broken. Pues, ¿qué es esto, no? Pues, para mí fue un shock, ¿no? Sin embargo, él estaba muy interesado en Zappa, él sí fue más receptivo de entrada, ¿no? Primera impresión, ¿no? De Zappa. Sí, poco después, cuando empecé a estudiar música, ya fue cuando verdaderamente empecé a admirar su trabajo, porque antes nada más me resultaba extraño. Pero ya cuando empecé a estudiar música y seguía oyendo, sí me empecé a entender lo que estaba atrás, la infraestructura mental que había atrás de esos chistes, de ese humor. Digo, si no hay sentido del humor, pues no hay inteligencia, ¿no? Desarrollada. O sea, el sentido del humor es importante. Tú y yo, mi querido Montecristo, como psicólogos lo sabemos, ¿no? Si no hay sentido del humor, no hay inteligencia desarrollada, ¿no? Y Zappa, pues, va más allá de incluso la inteligencia desarrollada, ¿no? ¿Tú en cuánto tiempo comenzaste a sentir a Frank Zappa, sí, a entender a Zappa? No, ya fue en los 90. Principio de los 90, una cosa así. Tardaste un poco. Sí, bastante, no un poco, bastante. Porque también estaba yo dominado por otras músicas, ¿no? Por ejemplo, heavy metal en todas sus vertientes, y más con el nacimiento del thrash y todo esto, pues me volví loco, ¿no? Lo diferente que yo oía que no fuera heavy metal, pues era electrónico, en este caso Tangerine Dream, algo de progresivo, por ejemplo Mayhem Steamroller, que era el contrastote del heavy metal, ¿no? Yo necesitaba un equilibrio. Raúl Ajuria, un amigo, también colega psicólogo, él me abrió mucho el horizonte, ¿no? Mira, escucha Crimson, escucha esto, jazz, ¿no? Me grabó unos casetitos, todavía entonces eran cassettes, ¿no? Spyro Gyra. Toño, pues él también me mostró un cassette, me lo regaló, incluso original, un cassette de Bob James, el número 4,
y tú ya ni te acuerdas, ¿no? Pero, y ese también fue importante para mí, para entender otras, o sea, tuve primero que entender otras formas musicales, que no fue el heavy metal, para después ya entrarle de lleno a Zappa. ¿Por qué? Porque Zappa reúne todas. Si a mí me pones a Zappa y a heavy metal, y luego me voy con Zappa, no, fue lo que me pasó, no entendí nada y pues hasta me daba risa, ¿no? Pero realmente nadie entendía Zappa, porque Sí, yo no. recuerdo que a todas las personas que quería escuchar con ellos Frank Zappa, no había Fueran progresivos, metaleros, fuera todo, ¿no? a nadie le gustaba. Para todos Zappa era un raro. Ah, sí, tiene un... Ah, está loco. Su música, sí, está loco. Sí, es un genio. Y no, ojalá. Ojalá, ¿verdad? Sí, Ojalá cierto. hubieran Sí, dicho sí, que... está loco, sí, cierto. Lo decían en Está serio. loco. Sí, Ajá, en serio, sí. sí, en serio, en serio. Sí, tiene un humor ahí raro, pero realmente tuve que empezar a disfrutar eso yo solo, porque no había, ¿no? Poco a poco, después de escuchar a algunos amigos, porque entonces me gané el apodo de Zappa, porque ¿Y ya te pareces, cabrón? hubo un tiempo que solo escuché Frank Zappa, porque estaba fascinado con su trabajo musical y entonces yo también iba avanzando en mis estudios y entonces cada vez lo entendía más y cada vez me daba cuenta que el trabajo que estaba ahí era algo. Entonces me decían mis compañeros de música, no, es improvisado, no, ¿cómo crees que eso está escrito en una partitura? No, nada más se ponen de acuerdo aquí donde hacen un corte. Y yo decía, no es posible tanta exactitud en momentos, en solo algunos momentos que estén hechos así al improvisado, aunque por supuesto que en el jazz existen esas señales de vamos ahí al obligado, pum pum pum, blum, blum, y todo se pasaron media hora improvisando y de pronto llegan al obligado, entonces se impresiona. Pero en este sentido, Frank Zappa es un compositor consumado, un compositor que toma el formato de grupo de rock en el modo de música de cámara del siglo XX. No es un grupo de rock de 3 acordes rondalleros y Parte A, parte B, parte C y una estructura muy sencilla que ya se le echa la mano diciéndole que eso es una estructura. Pero entonces con Zappa no, son composiciones concienzudas y con una gran maestría, y era de lo que yo me daba cuenta y era de lo que a todos se les anteponía el humor, y entonces incluso a mí me pasó. A él, sí, ¿no? A mí me que pasó. no, es que no sé si me están engañando o si... O sea ¿qué pretende este cuate, no? O sea, ¿a quién pretende impresionar, no? O sea, me indignaba de su humor, me molestaba su humor. Dije, no, cabrón, Slayer es serio, ¿no? O sea, la música es seria, ¿no? Madres, cabrón. Me fui dando cuenta, paso del tiempo, que no era así. El señor no estaba jugando, que todo era en serio. Lo que pasa es que no era solemne, ¿no? Sí, Y tu asesoría, musicalmente, técnicamente hablando, la asesoría de él me ayudó a mí mucho a entenderlo años después a Frank Zappa, ¿no? Así, a entenderlo, así, qué interesante, mira esto, lo otro, aquí, va, ¿no? Y al grado que ahora ya hasta podemos tararear los solos de guitarra de Zappa, si queremos, ¿no? En algunas piezas, no todo, por supuesto, pero sigue siendo importante para nosotros, ¿no? Para mí siempre es un placer oír a Frank Zappa. Sí, de hecho conocí a un amigo que después, hubo un momento después de esa gran época de Zappa que me empecé a permear más de la música del siglo XX, de los compositores de la música clásica. Sí, académica, ¿no? Culta, como lo quieran llamar. Perdón que te interrumpa, Toño. Fíjate, esa es otra aportación de Zappa, que
llegas a Frank Zappa y de ahí te vas a los clásicos. O sea, automáticamente es el siguiente paso. Lo que es que él es un clásico. Bueno, en ese Exacto, punto de sí, vista. exacto, Él sí, es un clásico. eso, o sea, posiblemente sea el único músico que toca rock con Correcto. intenciones clásicas o estructuras clásicas, sí, y el público rockero no lo entiende, Ni el público. ni el público académico lo entiende, ¿no? Sí, los dos los enseñan, pero este conocido me dijo, no, yo pienso que Frank Zappa es el músico más importante del siglo XX. Pero entonces en ese tiempo que yo ya estaba escuchando más música académica, como se le diga, clásica, dejé de escuchar un poco a Zappa porque oía otra búsqueda en los otros compositores. El paso obligado, ¿no? Sí, otra búsqueda de música. Entonces ahí yo me separé y incluso llegué a menospreciarlo un poco, pero una vez que este amigo, este conocido... ¿Quién era, te acuerdas? Sí, es Yves, que no me acuerdo cómo se apellidas, Yves. ¿Qué viene Un siendo? ingeniero de sonido francés que le gustó México y ya tiene se casó y Aquí es hace mucho mexicano tiempo ya. que no lo he visto, pero también saludos si Sí, por ahí ves. por ahí lo ves esto. Y entonces eso fue un choque para mí, porque yo ya andaba ya en las esferas de la cultura y de los presupuestos y de las orquestas sinfónicas y los intelectuales del arte, los más exquisitos del el centro cultural europeo dominante, etcétera, bla bla bla. Entonces esto fue un impacto para mí y con el tiempo me di cuenta que efectivamente Frank Zappa no puedo decir que es el mejor, porque eso es es demasiado, pero bueno, hay gente que dice que es el compositor más importante del siglo XX y no precisamente improvisado, y gente culta. yo podría decir que es de los más importantes del siglo XX. Si no es el más importante, pero pienso también que si se toma un punto de vista amplio, realmente Frank Zappa sí resultaría ser el músico más importante del siglo XX. ¿Por qué? Lleva la tradición de la composición a un gran público. Porque la música contemporánea se caracteriza porque las salas están vacías. Solamente para La iniciados, gente, ¿no? para los cuates, los del que aprobó el presupuesto, el crítico, el que va a pavonearse nada más para sentirse culto, etcétera, ¿no? Un sector extraño de nuestra sociedad que se ha ido ahí como enfrascando. En cambio, Frank Zappa premedita su estilo y llega a mucha gente, además con crítica social, Sí, crítica social. y propuesta también. Además, ese es un aspecto en el que es importante. Además, con sus estudios de electrónica también desarrolló varios efectos, varios pedales para la guitarra, muy importante. También en el aspecto que la forma en que él mismo hizo adaptar una guitarra a sus necesidades. Y también un compositor muy prolífico que primero empezó sacando un disco por año, pero luego empezó a sacar 2 y hasta 3 y alguna vez sacó hasta 5. Bueno, por volumen, el año que más discos sacó fue 7 discos, en 3 paquetes diferentes.
En el Teen Centaur Rebellion, el Cherub on Blair Guitar y otro doble, no me acuerdo. Entonces, si tomamos esos aspectos y luego que también tuvo una actividad política intensa y sus aportaciones en la composición, sí, en ese sentido sí es el músico más importante, porque eso no lo trascendió la música, más allá de la música, ¿no? O sea, por ejemplo, un Luigi Nono, un Stockhausen, un Berio, no trascendieron más allá de su núcleo, ¿no? De su nicho musical, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso sí lo hace, y sí estoy de acuerdo con Toño, ¿no? Que es el músico más importante. Por ejemplo, veamos rápidamente, para hacer un resumen de paso, solamente de las... bien, quiero señalar antes, porque seguro va a salir un crítico por ahí. Ajá. Que sí, ciertamente su técnica de composición no es la más avanzada, pero también eso es algo que Zappa hace adrede precisamente para llegar al público, a más gente, porque incluso él decía que le prefería la música instrumental, y a pesar de eso, mucha de su música tiene voces, coros, etcétera, precisamente para que pudiera tener hacerla accesible de alguna manera, ¿no? Sí, sí. A todos, ¿no? Y por ejemplo, ¿quieres hits? Bobby Brown, ¿no? Bobby Brown es una balada prácticamente, ¿no? O sea, Zappa tenía la capacidad de asimilar primero el fenómeno social del momento. Eso, con base en eso, él desarrollaba, ¿cómo se llama? Desarrollaba el criterio musical que iba a manejar, ¿no? Aparte, bueno, él todo el tiempo se la pasaba escribiendo música, ¿no? En el excusado, en el avión, en el camión, en donde fuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenía tiempo de pensar pendejadas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Una cosa bien importante: cualquier compositor que depende de una infraestructura de estado como es una sinfónica o un huesero, vamos a decirlo así. Pero bueno, vamos a poner los hueseros de alto nivel, de alto nivel, sí. ¿no? Y en grandes intelectuales. Es en esos ambientes la cuestión social de crítica y política está muy restringida. Y entonces también, pues, estos compositores son muy importantes en el lado intelectual, pero están confinados en una esfera de intelectuales. En cambio aquí, esta forma de hacer música fuera de esas infraestructuras de Estado, en sus confines intelectuales, él sale de ella, no se vale de ella, y entonces tiene toda la libertad. Eso es algo muy importante para mí. Por ejemplo, otro punto importante, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado de él, ¿no? Es el no prejuicios, ¿no? O sea, él no tiene prejuicios, para él no hay reglas en la música, él basa sus propias reglas, tampoco significa que haga música aleatoria, todo lo contrario. Incluso músicos muy importantes salían huyendo de sus bandas, pues, que él formaba, porque por la tiranía, ¿no? Un caso, Jean-Luc Ponty, ¿no? Jean-Luc Ponty terminó incluso en malos términos con él, porque decía, bueno, es que estás loco, no me deja improvisar una nota. Todo lo que se tocaba con Frank Zappa, salvo George Duke y algún otro por ahí súper virtuosísimo, les permitía ciertas libertades. De ahí en fuera todos los demás, aquí está tu partitura y esto es lo que tocas. Entonces, curioso, un fulano que musicalmente es iconoclasta, rompe reglas, sin embargo sus propias reglas es el más rígido, el más duro, es un dictador. Pues Zappa era un dictador y él lo decía, ¿no? Pero porque, como él decía, bueno, la gente termina huyéndome porque no tienen el grado de disciplina que tengo yo. El trabajar 17 horas diarias, eso no te lo aguanta cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, pues, para mí es genial, ¿no? Es una forma de demostrar, ¿no? E incluso, como él decía, ¿no? Y yo, ¿cómo se llama? Sale en un video, ¿no? Yo soy muy dado a los documentales de rock y todo esto, ¿no?
creo que un baterista, grabando el Freak Out precisamente en el 65, llega Zappa, tiene músicos maestros ahí de una orquesta, una pequeña orquesta, se sube al podio y empieza a dirigirlos, ¿no? Y todos así, ¿qué onda, no? Oye, ¿dónde aprendiste esto? Ah, fui a la biblioteca, ¿no? Ese es otro punto interesantísimo. Zappa aprendió la academia sin ser académico, de alguna manera, o sea, no se sometió a las reglas que la academia tristemente no tiene, ¿no? O sea, esta es parte B y así va a ser toda la vida, ¿no? No, él no, o sea, adquirió la técnica de la academia, pero nunca perdió el sentido propio, ¿no? De creatividad, ¿no? Eso a mí me gusta mucho, se me hace interesantísimo. Por eso también puedo pensar que ahí Zappa en ese aspecto es tan importante, ¿no? Creó su propio idioma, su propia forma de expresar su técnica, su música, ¿no? Sus ideas, ¿no? Y respetando incluso él, porque él respetaba a Varese, ¿no? Varese era su influencia más importante, dentro de Stravinsky, Webern creo que también estaba, y todos los cultos, ¿no? Toda la música culta, ¿no? Apreciaba mucho eso, pero también apreciaba mucho a los Platters, Richard Watson, un guitarrista de blues, no, la música cincuentera. A él le gustaba mucho Glenn Miller y cosas, o sea, era posiblemente, Toño, no sé si estés de acuerdo, pero Zappa era el músico más culto del rock. Sí. Era el más culto del rock de todos. Una vez hicimos una comparación entre Zappa y King Crimson. King Crimson, otra bandota que a mí me gusta mucho, ¿no? Y comentábamos, ¿no? ¿Cuál era realmente más complicado? Porque yo acababa de escuchar el Tracatá, que es un disco súper denso de King Crimson, muy interesante, y platicando contigo te dije, Toño, ¿en qué escala podríamos poner a King Crimson y a Zappa, no? En cuestión de ¿cómo se llama? De comparaciones, ¿no? Y tú me dijiste, mira, King Crimson es nivel 1, Frank Zappa es nivel 5. Así. Sí, porque King Crimson está en el mundo del rock y Frank Zappa estaba en muchos mundos, o sea, sobre todo en el mundo de la ópera. Ajá. Pero además la ópera era el lugar donde él podía poner, donde puso todo lo que es una sociedad. No estaba en un estilo, en un gusto, Sin embargo, como todo suena Zappa. Te tocaba una ópera, sonaba Zappa. Te tocaba un jazz, te sonaba Zappa. Te tocaba un blues, sonaba Zappa. O sea, ese es o sea, una vez tú y yo lo platicamos, es más difícil desarrollar un estilo al desarrollar una técnica, ¿no? Y el estilo de Zappa es inigualable. O sea, yo no he conocido, mira, hay muchos grupos que imitan a King Crimson y lo hacen perfecto, ¿no? Pero yo, pocas bandas he oído que imiten a Zappa, ¿no? O sea, o que tengan obras así influidas directamente a Zappa. Los Tubos, puede ser un caso, es un grupo que efectivamente sí suena de repente zappiano, por su humor y por su estructura, aunque más sencilla. Panzer Ballet. Sí, pero ¿cuántos años después? 40 años después, o más, no sé, porque Zappa su primer disco es del 66. Entonces estamos hablando que casi 50 años, no sé, después, ¿no? Viene ya con las nuevas técnicas de composición y la tecnología y todo esto, pues ya, ¿no? Ahora ya se puede incluso de alguna manera llevar la música de Frank Zappa perfectamente bien, ¿no? Las orquestas, Model Ensemble, ¿no? Que toca obra de Frank Zappa. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque tienen el miedo o sea, ese prejuicio hacia el humor, ¿no? Que tiene Zappa. Su humor es cáustico, su humor es doloroso, es duro, entonces poca gente le late esa onda, ¿no? Están buscando, por ejemplo, el héroe de la guitarra, no están buscando al ¿cómo se llama? Al compositor, que en este caso es él, ¿no? No sé, es muy interesante ver cómo desarrolla ¿cómo se llama? Su concepto, el famoso continuo, ¿no? Conceptual, que tocaba una pieza en el 65, la reeditaba en el 68 o algo así, y hacía versiones, ¿no? De la misma pieza, diferentes versiones, cambiándoles hasta el texto, ¿no? ¿Quieres una Why You Do You Love Me?, ¿no?
Tiene no sé cuántas versiones hay de esa, y así, por ejemplo, Penguin in Bondage, hay varias versiones, alguna otra que te acuerdes, no sé. Bueno, es demasiada música, ¿no? Y dado que es pues algo complicado, ¿no? Introducirse a esta obra, ¿qué recomendarían como una forma de introducción? Como para ¿Tú empezar qué opinas, a entrar a Lo esto? primero que yo recomendaría es que se quiten todos sus prejuicios musicales y que saquen de su cabeza la idea de que la expresión de Frank Zappa es algo para alcahuetear sus fijaciones estéticas, sus seguridades, los estilos donde se sienten seguros, el entorno donde su mediocridad les permite estar seguro. Hay que abrirse para poder tener una impresión completa y confiar en que los elementos que escogió Frank Zappa para transmitir su mensaje están bien seleccionados y bien acomodados. Tiene muchas épocas, muchos estilos, entonces cada quien prefiere unos u otros. Yo pienso que es más psicológico el camino para abordar a Zappa que señalar tal o cual obra. No sé tú qué piensas. Bueno, Dweezil, su hijo, él recomienda la época de George Duke, 73-74, porque ahí reúne todos los estilos en el Overnight Sensation y el apóstrofe. Yo pienso que eso es lo más vendible, Exacto, sí, porque por eso. no. Pero hay un punto, yo creo que la mejor forma de entrarle a Zappa es primero admirar su técnica, como guitarra. O sea, generalmente, ¿qué es el instrumento más atractivo en el rock? La guitarra, de alguna manera, ¿no? Entonces puedes empezar a valorar a Zappa como guitarrista, antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es más accesible, sus alfombras rítmicas son más accesibles, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con el Shut Up and Play Your Guitar, ¿no? La trilogía de esos discos. De entrada, porque ya el Guitars y el Transfusion ya son discos más densos, ¿no? De guitarra. Pero el Shut Up, Play Your Guitar puede ser una buena introducción para admirar primero su capacidad técnica, ¿no? Que era igual que su obra, completamente ajeno a muchos cánones de guitarristas, ¿no? O sea, él rompía con esos cánones, ¿no? Como iconoclasta. Después podríamos, a mi punto de vista personal, ¿no? Ya desarrollar el aspecto psicológico, lo que comentas, ¿no? No, si tiendes más a la música instrumental, bueno, puedes oír su obra de orquestas, ¿no? Si te gusta más la onda popera, entre comillas, pues sí puede ser el Man From Utopia, el You Are What You Is, que son discos más accesibles a mi punto de vista, pero depende del temperamento y también lo que desee el oyente de él. ¿Qué quiero escuchar de Frank Zappa ahorita? Sus solos de guitarra, su técnica guitarrística, le entro a esto. Su composición tan compleja, le entro a esto, ¿no? Por ejemplo, su obra con Pierre Boulez, ¿no? Dirigida por Pierre Boulez, pues es una obra bastante densa, ¿no? Muy difícil. O el Orquestas Favoritas es muy difícil, es demasiado demandante, ¿no? Es muy disciplinario. O el fase de Civilización fase 3, ¿no? Es muy disciplinario, es muy complicado. ¿Quieres algo más divertido? Bueno, pues o sea, es lo interesante con Zappa, tiene de todo para todos y más. El que quiera entrarle, que le entre con lo que quiera, pero que, como dices tú, Toño, que entre con la mente abierta, que no va a esperar precisamente, o sea, la música de Zappa no es para oídos huevones, así de fácil. Hay que, por eso Zappa, sus fans son bastante comprometidos con él, ¿no? O sea, no cualquier idiota te va a escuchar a Frank Zappa, ¿no? Y va a decir, wow, sí, Frank Zappa, ¿no? No cualquier idiota. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido Montecristo? Nos quedan todavía un poquito más. Tú nos vas avisando. Podríamos hablar, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son sus aportaciones a la música? ¿De Zappa? Sí. ¿Tú qué opinas? En pocas palabras, ¿qué nos podrían decir? ¿Qué aportó a la música? Toño, ¿tú qué opinas? ¿Qué tema, Primero el humor.
Yo no he conocido a alguien que tuviera un humor tan cáustico para la música, ¿no? Digo, en términos generales, no vamos a entrar en detalles técnicos musicales. No, sí, humor sí, ¿no? Porque, El humor. bueno, ha habido algunos, Satie, ¿no? Por ejemplo, que él era... Por ejemplo, pero era música muy acá, ¿no? Muy... No, pero también fue hace mucho tiempo. Aparte, sí, pero, es cierto, pero sí. bueno, o sea, no se inventó el humor en la música. Con Zappa, Ajá. pero sí en el rock, por ejemplo, yo creo que más, ¿no? ¿Alguien más? ¿Antes? No lo sé, pero supongo que sí, ¿no? No como él, ¿no? Porque no es un humor, Sí, el pastelazo, ¿no? Ajá, no es algo más pensado, ¿no? Y por eso Casi intelectual, incluso deja de ser humor a veces, ¿no? Es crítica social feroz, ¿no? Ajá. O sea, ya, pero con tintes de humor, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, tomándolo en un buen tono, ¿no? Yo creo que para también, no volverse solemne. otra aportación que yo veo es sus fusiones, ¿no? El llevar la música culta al rock, hacerla un poquito más accesible, ¿no? Claro, como comentamos hace rato, ¿no? Los Pero músicos... eso también lo hizo Emerson, ¿no? Por ejemplo, que hizo ahí unos híbridos de obras, de Mugroski, ¿no? Cuadros de una exhibición, ¿no? Ajá. Pero esos son refritos, hablamos música propia, ¿no? Ajá, pero es lo que dices, ¿no? Que llevar la música de orquesta, más bien él compuso Bueno, una... el neorhythmic, si quieres eso, pues Ajá, también, por eso es ejemplo. una fusión muy Ajá. buena, ¿no? Pero Zappa, lo interesante con él es que no nada más fue orquesta, ¿no? Sino metía orquesta con jazz. O sea, por ejemplo, ¿quieres un caso, Toño? Perfecto caso, ya incluso al final de su vida, la pieza esta del bolero, ¿no? De Ravel, tocado en ¿cómo se llama? En reggae. O sea, eso es impresionante, ¿no? O sea, el bolero de Ravel con una orquesta semi-rock, entre rock con orquesta como Glenn Miller, ¿no? Tocando el bolero en forma de reggae, ¿no? A ritmo de reggae, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando hablo de fusiones, ¿no? O sea, él nos dio nuevos sabores. Y hay, dependiendo de la época, varios estilos, ¿no? Va cambiando. Por los músicos, los diferentes músicos que trabajaron con él en diferentes épocas, ¿no? Eso también influye para ver sus capacidades del músico, a ver qué puede él desarrollar, ¿no? Sí, pero también pienso en ese aspecto que, bueno, él más bien eran los cambios que había en su mente, porque él era el que Sí, él claro. seleccionaba a los músicos y sí hay, se pueden distinguir épocas bien definidas, ¿no? Entre algunos años y de pronto de un año para otro ya está haciendo otra cosa. Otra cosa, sí. Y de ahí se mantiene un poco de tiempo, aunque eso de decir que está haciendo otra cosa no quiere decir que ya está haciendo una sola cosa, sino que está haciendo de todos modos muchas cosas, pero diferentes de las otras muchas cosas que había hecho antes. ¿Cuáles fueron sus agrupaciones? Hablar de sus agrupaciones, bueno, son más de 100 músicos. Tú sabes más. Bueno, hablamos, mejor dicho, podemos trabajarlo como, me gustaría más bien tocar el tema con músicos importantes que pasaron por sus bandas, ¿no? Porque hablar de las formaciones que tuvo es un mundo de gente, ¿no? De la primera época, Ian Underwood, yo creo que fue el primero, ¿no? El tecladista, ¿no? Él fue muy importante. Ahora, como miembro interesante, más vistoso, el caso, por ejemplo, de Jimmy Carl Black, ¿no? El primer baterista que tuvo, el indio de la banda, ¿no? Él fue, no tanto por su técnica, no se distinguía por eso, sino por su forma, ¿no? Su idiosincrasia, ¿no? Por raza, por formas, ¿no? En los 70, bueno, ya desarrolló precisamente ahí sí ya un tino para escoger a los músicos adecuados a su obra, ¿no? El más importante a mi gusto, o lo más sobresaliente, George Duke. Un tecladista genial que acaba de morir, no tiene mucho, unos meses atrás, no, lamentablemente ya se nos fue también George Duke.
jazzista, él bebía de las fuentes del jazz, ¿no? Pero había más gente, ¿no? Jean-Luc Ponty trabajó con Zappa, aunque terminaron mal, pero trabajó con Zappa, que tiene obra muy, muy importante. Más recientemente, ya pegándole casi a los finales de los 70 y 80, pues está Adrian Belew, está Terry Bozzio en la batería, un músico importantísimo, está Patrick O'Hearn, ¿no? Que luego se volvió un artista de New Age, ¿no? De música así para un reposet, música reposet, ¿no? Con fecha de caducidad y toda la cosa, que me gusta, que seamos realistas, que me gusta. Adrian Belew trabajó en la gira del 77 por ahí. A finales de los 70, principios de los 80, pues entra Steve Vai, el músico quizás más popular que pasó por las madres de la invención, no un extraordinario baterista como es Vinny Colaiuta, no, a mediados de los 80 prácticamente, pues la sección rítmica era muy interesante, Chad Wackerman, ¿no? Y Scott Tunes, que eso fue su última sección rítmica que tuvo en vida, ¿no? Pero por encima pues estaba Ray White, ¿no? Estuvo Ike Willis, un cantante de blues que asimiló muy bien la obra de Zappa, incluso fue de los que duró más tiempo ahí. Curioso, hay un personaje que me hubiera gustado que hubiera participado más, Alan Sabot, un tecladista australiano buenísimo y con un sentido del humor así. Hay un video que se los recomiendo mucho que se llama Does Humor Belong in Music, ¿no? Donde él toca el teclado y pues está loco, ¿no? Tiene cara incluso igual de loco como Zappa, ¿no? Pero nada más participó en esa gira, no más, ¿no? Te digo, depende, ¿no? Al final incluso él ya, precisamente por problemas con Scott Tunes, el bajista, el resto de la banda se le echó encima y Zappa dijo, se acabó las bandas de rock, y casi adoptó a un grupo de músicos, el Modern Ensemble, que Ensemble Modern. El Ensemble Modern, exactamente, o esa cosa, que es ya un grupo ya de orquesta ya más seria, ¿no? De música más académica, más culta, y la intención de él era a enseñarles a improvisar como si fuera banda de rock. O sea, lo que hizo con las bandas de rock era enseñarles el aspecto de como si fueran orquesta sinfónica, el criterio, vamos a decir. Y con este Modern Ensemble, este grupo, este ensamble, ¿no? De músicos de academia, enseñarles a actuar como rockeros, ¿no? Vamos a decirlo así, y con base en la improvisación, ¿no? Es extenso, podríamos aventar unos días enteros describiendo a cada uno de los integrantes que pasaron por las bandas de Frank Zappa, ¿no? Bueno, rápidamente, antes de terminar, algo sobre su vida privada que consideres digno de mencionar, algo interesante. Uy, pues bueno, él se casó, se divorció a finales de los 60, se casa con Jael Slotman, que con ella vivió toda la vida hasta su muerte, tuvo 4 hijos, ¿no? Moon Unit, los nombres por cierto muy cotorros, ¿no? Moon Unit, Dweezil, Ahmed y Diva, ¿no? Son sus 4 hijos. Apenas acabo precisamente con referente a la cuestión de su aniversario luctuoso, me puse a checar qué onda, qué están haciendo sus chicos ahora. El más popular pues es Dweezil, pues es guitarrista, muy buen guitarrista, y él sigue desarrollando la obra, ¿no? De su padre, o Zappa Plays Zappa, así se llama. Dejó de tocar él su propia música porque le quedó muy grande el apellido, ¿no? O sea, los discos de Dweezil son buenos, pero tiene el estigma del padre, ¿no? Ok, ¿y alguna conclusión con lo que quieran terminar? Toño, ¿tú quieres hablar? No, creo que ya dije lo más importante. Sí, lo que querías comentar, ¿no? Bueno, yo sí quiero hacer una observación final, ¿no? ¿Quieres realmente descubrir y disfrutar la música? Zappa. Prácticamente él lo tocó todo, con referente a su época, quede claro, ¿no? Tocó heavy metal, tocó jazz, tocó blues, tocó música electrónica, música instrumental, trabajó el synclavier, que es importante también trabajar, ¿no? El synclavier él fue de los primeros pioneros, ¿no? Vamos a llamar la música por computadora, ya trabajando en una computadora, en este caso el synclavier. Hay un disco muy bonito con synclavier que se llama Jazz from Hell,
¿no? Altamente recomendado, ¿no? Y pues Toda la obra, muy toda la recomendable. obra es importante. Incluso recibió el Grammy a toda su obra, Ok. post-mortem, ¿no? Pues bien, chicos, vamos a ver si grabamos una segunda parte, ¿no? Más adelante. Besos.